Dios los bendiga esta tarde, casi noche, ya casi vamos iniciando, ¿verdad? El sermón de hoy. La Iglesia Cristiana Restauración, ¿verdad? Se complace en llevar estos mensajes hasta los hogares de cada miembro de esta iglesia que se encuentra en Laredo, Texas, ¿verdad? Ya tenemos 7 años laborando, hemos estado transmitiendo a través del Facebook y a través del YouTube. Este bonito mensaje se titula Dame de beber. Y como si fuera algo que es una necesidad para nosotros, la palabra de Dios, simbólicamente hoy queremos leer el Salmo 42 para los que ya están en casa y me gustan acompañar. Estoy contento porque ya vamos a abrir el 6 de septiembre, ¿verdad? Con todos los requerimientos que la ley nos permite, ¿verdad? No lo hemos hecho por la razón de que la pandemia, ¿verdad?, ha sido algo serio. Al principio no le tomaba mucho en cuenta, pero hace 2 semanas yo vi las estadísticas, eran 2.500. Hoy, hasta el día de hoy, son 10.000 los infectados aquí en Laredo, Texas. Pues no queremos exponer, ¿verdad?, a las personas, pero llega el punto en que la sed de la palabra de Dios es muy fuerte, ¿no? Hemos estado viviendo unos tiempos muy difíciles. Para mí ha sido pesado, ha sido muy pesado. Yo como ministro de Dios le digo a la congregación, le digo a ustedes, los que nos escuchan y nos ven por estos medios, que ha sido demasiado pesado para mí. En lo personal, en enero, ¿verdad?, perdí a mi esposa y posteriormente se cerró la iglesia y era un centro de alimentación, un centro donde bebíamos de la fuente del agua de la vida, que nos permitía levantar las manos y llorar y ser consolados. No es lo mismo, dice el rey David, que mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Ahorita vamos a leer el Salmo 84, pero hoy quiero leer el Salmo 42. Si nosotros hubiéramos continuado en la iglesia, no hubiera sido pesado para mí, pero ha sido pesado porque yo estaba acostumbrado a recibir el agua de vida que nos brinda la palabra de Dios. Y quiero invitarlos a que abran sus Biblias en el Salmo 42 para enfocarme rápidamente al mensaje del día de hoy. Dame de beber. Dice: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche. Mientras me dicen todos los días: ¿dónde está tu Dios? Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo yo fui con la multitud y la conduje hasta la casa de Dios, entre voces de alegría, de alabanza del pueblo en fiesta. ¿Por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Dios mío, mi alma está batida en mí. Me acordaré por tanto de ti desde la tierra del Jordán y de los armonitas desde el monte de Mizar. Un abismo llama a otra la voz de tus cascadas. Todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí, pero de día mandará Jehová su misericordia y su noche de cántico estará conmigo. Y mi oración al Dios de mi vida: diré a Dios, roca mía, ¿por qué te has olvidado de mí? ¿Por qué andaré yo enlutado por la opresión del enemigo? Como quien hiere mis huesos y mis enemigos me afrentan, diciéndome cada día: ¿dónde está tu Dios? ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Padre, te damos gracias por esta palabra de tu siervo David. Un salmista muy acertado para cuando nosotros tenemos la necesidad de Dios. Cuando todos los que amamos a Dios tenemos sed de Dios.
Este día se ha manifestado en mí, en mi corazón, la sed de Dios. Y creo que a mis hermanos también ha llegado el límite de la desesperación de estar un día en tus atrios. Porque eso es algo maravilloso, es como volver a vivir, es como una vitamina, como un refrigerio, o como el mismo Salmo nos lo dice, es como saciar la sed del alma sedienta. Gracias, Padre, por tu palabra, bendícela y ata toda hueste de maldad que perturba nuestra paz. En el nombre de Jesucristo, para que permita llegar a donde cuál es tu propósito para cada persona que lo escuche, Señor. Amén y amén. Yo creo que todos hemos hecho ejercicio y hemos gastado energía y podemos nosotros experimentar la sed cuando corremos demasiado, cuando jugamos demasiado. Hay un exceso, ¿verdad?, de gasto de energía y nos da sed. Todos sabemos lo que es la sed. La necesidad del agua cuando nosotros estamos necesitando, que hemos perdido, que hemos sudado demasiado. Lo primero que se manifiesta en nosotros es una sed que tenemos que saciar tomando el agua. Este salmo nos lleva a comparar, dice, como el siervo brama, como que David tenía sed de Dios, pero estaba comparando algo simbólico. Escogió un venadito para saber cuando está bramando en las orillas de las aguas donde no puede bajar y ve que el agua está corriendo y no puede bajarse, tiene que buscar y entra la desesperación por querer tomar el agua viéndola correr. Y esa es la desesperación que a veces nosotros tenemos cuando no saciamos nuestra sed de Dios. Qué hermoso habla David. Dice, mi alma tiene sed del Dios vivo. Y me hice esa pregunta, ¿por qué dice el Dios vivo? Porque hay muchas personas que creen en dioses muertos, pero el nuestro está vivo. El mío resucitó, dice el canto, está a la diestra del Padre, está vivo, está intercediendo por nosotros y está viendo la necesidad que tenemos en este momento. Cada uno de los miembros de la Iglesia Cristiana Restauración, yo siento la desesperación. Anoche leí el comentario de Katy, bueno, pues estamos todos en el mismo canal porque ya estaba todo programado, pero siempre va a abrir la boca el siervo porque ya tiene sed, empieza a bramar y ese siervo somos nosotros. Tenemos la necesidad de la palabra de Dios, de escuchar la palabra de Dios, de entonar cantos, alabar y glorificar a Dios, levantar nuestras manos al santuario, llorar con Dios, sentir la presencia del Espíritu Santo, que es como una adicción, que muchos de nosotros la experimentábamos servicio tras servicio, y creo que esto nos ha servido de experiencia, esto nos ha llegado al corazón, que ahora sí valoramos lo que tenemos y lo que teníamos. Alguien dice que nunca sabemos lo que tenemos hasta que lo perdemos. Déjame decirle que yo siempre que predicaba decía, un día tendremos la necesidad de estar en la casa de Dios y no vamos a poder estar en la casa de Dios. Pero yo no lo decía porque ya supiera que venía esta epidemia y que nos iba el gobierno a cortar las alas para estar en la casa de Dios, sino que yo lo decía, muchas de las veces vamos a querer estar en la casa de Dios, pero vamos a estar en un hospital, o algunos van a estar en la cárcel, pero querremos estar, vamos a anhelar estar en la casa de Dios. Y es tan importante que nosotros en este tiempo que estamos viviendo ya le demos un valor diferente a nuestra vida espiritual. Nosotros nos preocupamos mucho por la vida natural, nos preocupamos por tener una casa, nos preocupamos por tener un coche, nos preocupamos por tener una vida con una solvencia económica pues basta o completa o demasiado, o a veces nada más lo necesario, pero siempre estamos buscando más el mundo natural que el mundo espiritual. Y déjeme decirle, porque yo he estado en congresos donde se habla que el mundo espiritual domina al mundo natural.
Y yo siempre me hacía esa pregunta, ¿no? Que lo que opera en el mundo espiritual es lo que se ve en el mundo natural. Ahorita vemos una necesidad de Dios. ¿Por qué? Porque el mundo espiritual está vacío, está seco en este momento. Porque se apagaron las voces, los cánticos, los aleluyas, los gloria a Dios. Se apagaron aquellos cultos ruidosos de campaña y que había mucho gozo y mucha algarabía. Cuando dice David que yo me alegré cuando conducía a la casa de Dios el arca, decía yo en el sermón pasado, iba lleno de gozo, iba brincando, iba gozando, porque al fin pudo transportar el arca del pacto a Jerusalén. Y él se regocijaba, su alma estaba derramada, estaba lleno del poder de Dios. Curiosamente, el Espíritu Santo se simboliza de esa manera, ¿sabe? En el libro de Joel, capítulo 2, 23, dice que Él hizo llegar la lluvia temprana, pero enviaría la lluvia tardía. Y esa lluvia tardía era cuando se derramó el Espíritu Santo sobre toda carne. En el aposento alto, donde había 120 personas esperando la venida del Espíritu Santo en Pentecostés. Y qué bonito que nosotros podemos saciar esa sed cuando leemos la palabra de Dios. No hay cosa más hermosa que nosotros podamos hacer una oración y decirle: Señor, habla mi vida, habla mi corazón a través de tu palabra, y encontrar una palabra que sacie nuestra sed que en ese momento estamos teniendo. Yo hice una pregunta aquí: ¿cuántos anhelan la casa de Dios? ¿Cuántos anhelan beber del agua de vida que nos brinda el hecho de poder estar los hermanos juntos en armonía? Porque así lo dice el Salmo 133. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es el habitar los hermanos juntos en armonía, porque allí envía el Señor bendición, salvación, vida eterna. Quiere decir que hay una unción, algo que desciende cuando nosotros estamos alabando a Dios. Nosotros no lo podemos ver. Muchos han visto ángeles escoltando alrededor mientras nosotros estamos alabando a Dios. Y yo quisiera ver ese mundo espiritual cuando los ángeles se unen a las voces humanas y se unen voces angelicales y suben ante la presencia de Dios como olor fragante, como olor grato para Dios. Me imagino que los oídos de Dios se extasían, se embelezan. Dice: Jehová está en medio de ti, poderoso, se gozará contigo, se alegrará con cánticos, dice Sofonías. Oye, qué bonito que Dios se goza cuando nosotros le cantamos. Y si se pudiera ver que se levantara sin faltarle respeto, se levantaría de su trono y empezaría a danzar y a gozarse juntamente con sus pequeños cachorrillos. Porque así nos dicen: pequeños cachorrillos, inocentes, torpes, que a veces no sabemos la grandeza, ni conocemos la grandeza de un Dios todopoderoso, el creador del universo, el que creó las estrellas, las Pleiades, la Osa Mayor, la Osa Menor y todo el conjunto de planetas, todo el sistema planetario. Lo creó un ser maravilloso que se goza y se alegra juntamente con nosotros cuando le alabamos y le glorificamos, cuando le damos las gracias y testificamos que Él es el único. El Salmo 100 dice: entrad por sus puertas con acción de gracia. Oiga, qué hermoso llegar a la casa de Dios. Por sus atrios con alabanza. Oiga, qué hermoso ese salmo cuando dice que Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos, que pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Bueno, yo creo que, como siempre ha sido, le dijo, se ríen los pastores porque le digo que yo siempre he sido rata de iglesia, porque siempre me gustaba estar en la casa de Dios alabándole, gozándome, sentir su presencia, porque es como una adicción maravillosa.
Y cuando nosotros, curiosamente se terminó esto, hace meses, yo empecé a experimentar una sequía en mi corazón. Una sed empezó a invadir mi cuerpo, mi alma, mi ser. Y cuando vemos que David dice que mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos, yo quiero leer el Salmo 84, 1:5. Quiere decir que simbólicamente podemos unir estos dos salmos. Uno habla de la sed espiritual que tenemos de conocer de Dios, de experimentar de Dios, de sentir a Dios. Y otra, el anhelo de estar en la casa de Dios, juntos, en armonía. Todos los hermanos juntos en armonía. Y dice el Salmo 84, dice, voy a leer solamente del 1 al 5 y posteriormente el 10, dice: cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Curiosamente este salmo en el rótulo de arriba dice: anhelo por la casa de Dios. Cuán amables son tus moradas, oh Jehová de los ejércitos. Anhela mi alma y aún ardientemente desea los atrios de Jehová. Mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Aún el gorrión halla casa y la golondrina nido para sí donde ponga sus polluelos cerca de tus altares, oh Jehová de los ejércitos, Rey mío y Dios mío. Bienaventurados los que habitan en tu casa. Y el verso 10 dice: porque mejor es un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Escogería antes estar a la puerta de la casa de mi Dios que habitar en las moradas de maldad. Mira qué hermoso dice este salmo. Como que si hubiera un tabernáculo, no sé, hay muchas maneras de llamarle a la casa de Dios. Uno le dicen, ¿verdad?, santuario, otros le dicen tabernáculo, otros la asamblea, el edificio, la iglesia, el centro de reunión. Para los judíos es una sinagoga, para otros es una iglesia, el edificio, como le quisiéramos llamar. La manera correcta que nosotros debiéramos de llamarle es casa de oración, porque el Señor dice: mi casa, casa de oración será llamada. Y cuando Jesucristo viene y mira a los cambistas fuera del templo haciendo negocio, dijo, derrumbó las mesas de los cambistas y dijo: no habéis escuchado, no habéis leído cuando mi Señor, mi Padre dice: mi casa, casa de oración será llamada. Entonces, ese es el lugar que anhela nuestra alma, ese es el lugar. Le pongo aquí como que este lugar fuera un lugar donde el creyente viene y bebe como si fuera un manantial de vida, donde sacia su sed. El cuerpo tiene sed del vital líquido, pero también el alma está sedienta. Jesucristo es el manantial de agua inagotable. Cuando nosotros empezamos a entender que la vida espiritual también se debe de alimentar, nosotros tuviéramos menos problemas. Porque hace un momento dije que el mundo espiritual domina al mundo natural. Y estoy hablando palabras muy difíciles de comprender. ¿Cómo lo pudiéramos simbolizar? Por decir, si hay una colonia donde hay mucha maldad y hay mucho robo y mucha drogadicción y mucha gente mala, estamos entendiendo que en los cielos, donde dominan los espíritus malos, que son los demonios, dice que habitan en las regiones celestes. Hay gobernadores, hay potestades, hay gobernadores de las tinieblas que reinan las regiones celestes, dice el Señor. Ahí están los demonios. Quiere decir que están posesionados de esa área en los cielos, y por eso que no, abajo se refleja la maldad. El mundo espiritual se hace fuerte arriba y abajo lo refleja. Pudiéramos nosotros simbolizar entonces otras ciudades donde hay una paz, porque está lleno de iglesias. Usted vaya hacia Dallas, usted va a ver cientos de iglesias. A donde quiera que usted vaya, acá para el Valle de Texas hay cientos de iglesias y se respira una paz, una tranquilidad.
Queremos entender que el mundo espiritual es más importante para nosotros y nosotros lo delegamos hacia atrás y no queremos ponerle atención. Le pongo aquí, esta pandemia sería para muchos un desierto por donde ya el agua se acabó y se secó y la sed viene y no podemos saciarla con nada. Muchos están encerrados desde el tiempo que inició esto. La mayoría de los ancianos desean andar en la calle. Las personas que tienen diabetes e hipertensión quieren andar en la calle porque no son gorriones, ¿verdad? Como dicen, no son canarios que a veces los tienen enjaulados, no son pajaritos, ¿verdad? Que no pueden salir. Se acostumbraron a andar en la calle y ahora es difícil. Eso viene a provocar una sequía espiritual, algo que nos entristece, ¿no? Algo que nos roba el gozo. Esto ha sido fatal para muchas personas. Y estamos hablando en el ámbito espiritual, en la vida personal, espiritual de una persona. Se imagina a nivel ciudad, a nivel país, todo lo que ha provocado esto. Los gobiernos no saben cómo detener eso y eso ha provocado tristeza en la gente, hasta la palabra correcta que debería de utilizar. Hay una como cuando se desespera uno que no hay una solución. Hay una frustración, esa es la palabra correcta. Se frustra uno el hecho de que no haya una solución concreta, que no haya una vacuna, que no se detenga esto. Curiosamente, las epidemias pasadas han durado hasta 5 y 6 años. Entonces, ¿cómo esperar nosotros más que tenemos que aprender a vivir así, a alabar a Dios así tan difícil, con cubrebocas y con distancia y con pocas personas? Pero tenemos que hacer algo, ¿no? Nosotros podemos hacer las cosas de diferente manera. No estamos nosotros sujetos a un patrón de que en la otra iglesia lo hacen así y que en la otra lo hacen así. Nosotros lo hacemos como Dios nos dé a nosotros el entendimiento para hacer esto. Le pongo aquí, solo Dios tiene esa agua de vida que podrá saciar y alimentarnos durante toda esta pandemia que nos ha originado muchos trabajos. Platicaba con un doctor yo en Monterrey, me dice él, el gobierno está tratando de matar la mosca dentro del hogar utilizando un mazo y está destruyendo la economía, está destruyendo muchas cosas, muchos negocios, muchos hogares, porque son afectados por la falta de trabajo. Los padres de familia sufren para llevar el sustento a sus hogares. Ya no es la misma fluidez económica que había antes de la pandemia y estamos aprendiendo a vivir apretados o de la manera que nos va llevando esto. No hay solución. Lo único que nosotros tenemos que hacer, los creyentes, es empezar a clamar a Dios que pase pronto esta prueba, porque es una prueba para todos. Dice la Biblia que si viene un juicio, el juicio empieza por casa, o sea, empieza por los creyentes. ¿Qué es lo que está sucediendo? Que esta pandemia nos está haciendo ver quiénes son en realidad creyentes, hijos de Dios. Hoy platicaba con Jesse Jr. y me dice, papá, yo no necesito ir a la iglesia para sentirme bendecido y gozoso y cantarle a Dios en el baño o donde quiera que ando manejando. Le digo, lo que pasa es que nos habíamos hecho religiosos, la verdad. Y Dios nos está mostrando que de verdad puedes guardar el gozo en medio de una pandemia, de una epidemia. Puedes seguir alabándome, puedes seguir creyendo en el Hijo de Dios como al principio, cuando todo marchaba muy bien. A Dios se le alaba y se le agradece en todo tiempo. Dice Pablo que nosotros debemos darle gracias a Dios en todo y por todo, sea en bonanza o sea en la adversidad. Nosotros somos diseñados para darle gracias a Dios según la situación que esté pasando. Hay una fuente muy maravillosa. Yo me sé muchos cantos que le puedo decir,
Hay uno que me gustaba mucho. Hay una fuente en mí que está brotando, que está fluyendo. Si tú estás conectado con el Espíritu Santo, esa agua puede fluir en ti. Hay otro que decía, la fuente del cielo, fluyendo agua está, es agua de vida que sacia la sed. Si tomas de ella, jamás tendrás sed. La fuente del cielo, fluyendo agua está. Y está siempre fluyendo, no tiene que estar dentro de una congregación, de un templo, de un tabernáculo, de una reunión. La Biblia nos habla que donde 2 o 3 estén reunidos en su nombre, ahí está el Señor. O quiere decir que nosotros podemos saciar nuestra sed y saciar ese anhelo de tener a Dios. Yo tengo sed de Dios. Yo siempre digo, yo tengo sed de ti, Señor. Mi alma tiene sed de ti. Como dijo David, ¿cuándo vendré y me presentaré delante de ti? Fueron mis lágrimas, mi pan de día y de noche. No necesariamente tiene que ser en una iglesia, en un templo, en un edificio, sino simplemente es el anhelo de tener el contacto, la presencia de Dios en nuestra vida. El viernes pasado fue muy doloroso para mí despedir a un amigo. Muy triste porque yo le llevé 3 tanques de oxígeno de aquí. Él vive en Monterrey. Y fue trabajador mío aquí en Laredo, Texas. Se llama Pedro Ávila. Y ya está con el Señor, pero ese día yo llegué un viernes y los tanques eran grandísimos, pesados. Y vive en una casa de alto. Y no estaba bajita. Había que subir una escalera así y luego otra para allá. Y esos tanques ahora son demasiado grandes. Cuando yo los entregaba en el Seguro Social, nosotros vendíamos oxígeno para el Seguro Social. Y yo los conectaba. Y agarré práctica para los tanques, entonces los subí yo solito. Y yo me subo al 2º piso y lo veo recostado con el respirador puesto. Y me dice, Jesse, qué gusto verte. Déjame bajarte para ayudarte a subir los tanques. Le dije, ¿qué te pasa? Si ya estás muy aplaudido. Le digo, ya andas muy mal, estás muy débil. Y hicimos broma y bromeamos y platicamos muy bien. Y le dije, ¿sabes qué, Pedro? Siento en mi corazón que tú tienes que hacer una decisión. Porque el mundo espiritual es real. Y tú tienes que hacer una decisión antes de morir. ¿A dónde quieres ir? ¿Al cielo o al infierno? Te voy a hablar en plata limpia. Tú necesitas aceptar al Señor Jesucristo en tu corazón. Invitarlo a que venga dentro de ti. Y reconocerlo como Rey y Señor de tu vida. Yo quiero que tú hagas esta oración, pero quiero que tú la sientas. Y estaba su esposa ahí y le digo, ¿me permite, señora? Porque la señora estaba ahí y le dije, no quise, ¿verdad?, molestar. Y me dijo, no, sí, aquí, yo me hago así. Y aquí mismo me quedo. Ok, y entonces me escuchó hacer la oración. Y le dije cuando terminé la oración, porque uno nunca sabe, Pedro, si hoy estás vivo y mañana no. Y curiosamente, Dios decidió llevarse a Pedro al siguiente día. Y prediqué en su funeral. Yo no pensé predicar en su funeral, pero Dios ya tenía todo preparado. Y lo llevamos a depositar su cuerpo bajo tierra. Y Dios habla a mi corazón, me dice, yo doy vida a quien yo quiero darle vida. Y cuando yo tengo que recoger a uno de mis hijos, lo tengo que hacer porque ya cumplió el tiempo de su estancia aquí en la tierra. He sufrido mucho yo por la partida de Leticia porque le hago muchas preguntas. Yo nunca le reclamo por qué te la llevaste, nunca. No, ni lo mande Dios. Pero si le hago preguntas, le digo, está bien. Si la ves, dile que la extraño mucho. Dile que me enseñó a caminar de su mano. Pero no me enseñó a vivir sin ella. Y ha sido muy doloroso para mí. Yo soy muy hombre, muy machito, pero cuando me tocan
el punto más débil que yo tenía se llamaba Leticia Santos García. Y todos sabían que era mi debilidad. Todos sabían que era mi lado débil, donde yo no podía hacer nada, porque una simple sonrisa de ella, una palabra, me desarmaba. Y tengo sed de ella. Así como se tiene sed de Dios, así se tiene sed de aquellas personas que amamos. Si tú tienes amigos y no los has visto por un tiempo, tienes sed de estar con ellos, tienes sed de estar platicando con ellos, o tienes a veces sed de otras cosas que te gustaba hacer y no lo has hecho. La sed también se simboliza de esta manera, como una necesidad de querer disfrutar de nuevo lo que antes habías experimentado. Y si ya lo vemos en las cosas, lo vemos en las personas, ¿te imaginas tú tener sed de Dios? Es porque tú ya experimentaste experiencias muy hermosas con Dios. Yo he experimentado las más bellas. Si pudiera escribir un libro, podría escribir un libro de los lugares en los que fui, de las almas que se salvaron, de las personas que se convirtieron, de las vidas que se cambiaron y que ahora viven, y los veo y me sorprendo porque Dios me hace ver. Imagínate tú si no les hubieras llevado tú el Evangelio. ¿Qué hubiera sido de esas personas? Por eso el Evangelio, el agua inagotable que Jesucristo nos da, transforma vidas y cambia destinos. Por eso a veces a los cristianos nos llaman los que cambian los destinos de las personas, porque a veces Dios nos envía, como me envió ahí con Pedro. Yo no sabía que iba a morir al siguiente día, y platiqué tan bien con él y me dio tanto gusto y lo abracé y oré por él, y el Señor se lo llevó. ¿Cómo sabemos nosotros cuál será el día que nosotros vamos a estar con Él? El agua de vida siempre se ha simbolizado. Jesucristo dijo a la mujer samaritana, cuando Él venía camino de desierto y era de mediodía y el calor estaba tremendo y Él tenía mucha sed, y se acercó al pozo del agua, y ahí cuando se sentó en el fresco le dijo a los discípulos, vayan a conseguir algo que comer, aquí los espero. Y como que el Señor nunca andaba solo y ahora quería estar solo. Tenía una cita con un personaje muy importante. Era una mujer que había tenido 6 maridos. La mujer samaritana es un ejemplo de una mujer que amó tanto al Señor que cuando le dijo las verdades que ella necesitaba escuchar, empezó a evangelizar a todo Samaria. Y cuando llegamos ahí al pasaje, ¿verdad? Ahí en el capítulo de San Juan, y vemos cuando Jesucristo se sienta a la orilla del pozo y le dice a la mujer samaritana, mujer, dame de beber. Y ella se sorprendió porque los samaritanos no se hablan con los judíos. De ahí viene el racismo, que originalmente se ostenta en todos los países. Pero dijo, ¿cómo tú siendo judío me hablas a mí, me pides de beber, agua de beber? Y Jesús le dice, y se le queda mirando los ojos y le dice, oh mujer, si tú supieras el don de Dios, y si tú supieras quién es el que te pide de beber, tú me pedirías a mí y yo te daría de una diferente, una que salta para vida eterna, una que fluye en tus venas, que es como una energía, que es como una fuente de agua viva, que es como una, ¿cómo le dicen ahora? Lo que más dicen, una adrenalina, le dicen ahora eso, ¿no? Y la mujer se le queda mirando, ¿y tú cómo me vas a dar agua? Si no traes ni cubo, no traes ni tina para aventarla para abajo, ni soga. Y yo sí la traigo. Porque Jesús hablaba en términos espirituales. El agua vital para el cuerpo físico, sí es agua cristalina. Pero el agua que el Señor provee a sus hijos es un agua muy diferente.
es una que sacia tu sed en tu alma, que algo pasa, hay una necesidad, una sed por dentro que no te puedes explicar y que no es saciada hasta que no hablas con Dios y te hincas y le pides perdón y le dices: Señor, quiero sentir tu presencia en mi vida. Oiga, es una droga eso. Todo aquel que ha probado la fuente del agua de la vida que Jesucristo da, esos torrentes de agua bendita que fluyen por nuestras venas, cuando le clamamos, cuando le adoramos, cuando la chequina del Señor llega a tu vida, ya nunca vas a ser igual. Esta mujer samaritana fue bendecida al conocer al Señor. Yo le pongo aquí: todos tenemos sed de Dios. ¿Por qué? Porque conocí a unos jovencitos y les empecé a hablar de Dios y dijo: nosotros tenemos ganas de eso. Otra muchachita también me dijo: yo tengo sed de eso, yo también quiero de eso. Y me da a entender que ahorita los niños están clamando como nosotros, como unos siervos pequeños que claman por la doctrina, que claman por la sed de Dios, saciar su sed de Dios. Porque ya se están dando cuenta que hay algo sobrenatural que se está moviendo, que si no buscas a Dios no va a haber satisfacción para ti y para los tuyos. Esa agua son como ríos de agua viva, le dijo a la mujer samaritana: cuando tú tomes de esta agua, de tu vientre saldrán como ríos de agua viva. Será como un torrente para ti, para tu vida. Y yo quiero que en esta tarde usted se haga esta pregunta: ¿tengo sed de Dios yo? Yo le voy a contestar sin que usted me diga a mí: usted tiene sed de Dios. Porque Dios se hace necesario en estas circunstancias en las que estamos viviendo. Dios se agoza con los que se gozan y nos ha permitido el 6 de septiembre volver a iniciar. ¿Cómo le hace Dios? Yo no sé. La verdad es que yo ya no deseaba abrir, se lo digo honestamente, porque no me sentía, no traía ese gozo, no tenía esa saciedad de esa agua. Y Dios empezó a alimentarme poco a poco. Yo me veía, le voy a decir cómo me veía, como una persona que está en un hospital y que no tiene ni fuerzas para levantarse. Y le tienen que poner suero. Y le tienen que poner suero. Y le tienen que poner suero. Hasta que empieza a tomar su fuerza de nuevo para atrás. Toda esa debilidad empezó a ser llena en sus venas. Toda esa debilidad Dios me la empezó a proveer poco a poquito. Pero se tardó mucho, hermano. No sé cuántos están pasando ese desierto, yo ya lo pasé. Y créame que no se lo recomiendo a nadie. Es un desierto donde piensas que ya no hay agua, que ya vas a morir, que vas a desfallecer, que todo terminó, que todos esos años que yo le he dado a Dios ya no me importaban. Solamente quería vivir, solamente quería volver a nacer de nuevo, solamente quería volver a respirar. Es algo bien curioso. Pues yo creo que Dios a todos sus ministros los lleva al desierto. ¿Por qué? Porque no soy un ignorante. El libro de Oseas dice: te atraeré al desierto y te hablaré palabras bonitas y te voy a volver a enamorar. Dios enamora a sus ministros. Dice Jeremías: mejor que el amor de mujer es el amor de Dios. Yo ya no quería predicar, dice, pero había unas brasas dentro de mí. Había un fuego que no se puede apagar. Porque ya experimentaste esa agua de vida. Ya experimentaste ese poder que fluye en tus venas.
esa agua maravillosa que Dios nos brinda a nosotros, sus hijos, es algo muy especial que no todos muchos no han experimentado. A todos aquellos que me escuchen, yo les invito a conocer al Dios de la Biblia, al Dios de Abraham, al Dios de Jacob, al Dios de Isaac. ¿Saben por qué? Porque es algo maravilloso, es muy diferente a la religión. Yo me he dado cuenta que cenaba con una persona entre semana y le digo, ¿sabe qué? Que no es igual. Es como que si las religiones las inventó el diablo para pelearnos, ¿no? Porque decía que era adventista y le digo, y que yo era pentecostés, y que los católicos, y que los bautistas, y que los metodistas. Le digo, me da a entender que esas denominaciones Dios no las permite. Para Dios todos somos iguales, somos hermanos, somos sus hijos. Él quiere una relación personal, no importa de qué religión seas, si eres católico, si eres metodista, si eres bautista, si eres pentecostal. Quien tú seas, eres mi hermano, pero tienes que conocer a Cristo para ser hermano. ¿Sabe? Porque Dios exige que conozcas a Jesús, su Hijo. El que conoce al Hijo, conoce al Padre. El que tiene al Hijo, tiene al Padre. Quiere decir que Jesucristo es el eslabón, el único eslabón. No las vírgenes, no los santos, no nada de eso. Esos existen porque los inventó el hombre y porque a alguien se le ocurrió hacerlo así de esa manera, o hasta el mismo demonio se le ocurrió, pero el que en realidad tiene el plan de salvación para todos los humanos es Jesucristo, el justo. Dice la Biblia que solamente hay un solo mediador, Jesucristo hombre, para que los hombres se puedan acercar a Dios. Dice Jesucristo en el San Juan 14:6, yo soy el camino, soy la verdad y soy la vida, y nadie, absolutamente nadie, vendrá a mi Padre si no es a través de mí. O sea, quiere decir que Jesucristo es el único camino que te puede llevar al cielo, no hay ningún otro. No es Buda, no es Confucio, no son las vírgenes, no son los santos. Esos eran servidores nada más. Pero te voy a decir la verdad, que si no crees en Jesucristo ya estás condenado. Así lo dice la Biblia. El pueblo de Dios cometió el error de despreciar esta fuente de agua de vida, ¿sabe? Jeremías 2:18 dice, porque dos males ha hecho mi pueblo en el pasado. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen el agua. Quiere decir que anduvieron buscando por otros lugares, a través de vírgenes, a través de santos, a través de budas, a través de cosas. Es hacer las cisternas rotas que no llenan, que no satisfacen, que no llenan, que no quitan la sed. Dijo, cavaron para sí cisternas rotas que no retienen el agua. Y me dejaron a mí fuente de agua viva. Hay un canto de Marino que dice, ¿qué vale más aquí en esta tierra? ¿Qué vale más que las cosas de Dios? No hay nada que se pueda comparar con el amor de Dios, la vida eterna. ¿Qué hay en este mundo que valga la pena? Pues veo mucha gente que se olvida de Dios para seguir el mundo de la muerte. Entonces quiere decir que hay una sola manera de nosotros saciar nuestra sed. Desde el Antiguo Testamento Dios se representa como una fuente de agua viva. Inclusive en Isaías 55 dice, a todos los sedientos venid a beber. A todos los que estén sedientos, venid y beber. Venid y comprar sin precio. Una salvación que ustedes ni siquiera movieron un dedo para tenerla. Costó el sacrificio de Jesús en la cruz. Probablemente que pudiéramos decir que
Dios ya está preparando otra lluvia tardía para nosotros, los de la Iglesia Cristiana Restauración. Si esta lluvia tardía viene, ya nunca cerraremos. Pero si esta lluvia tardía no sacia tu sed, nosotros tenemos un compromiso con Dios. No sé cuántos de ustedes se sientan comprometidos todavía a seguir luchando, a seguir intercediendo, a seguir orando por toda esa gente que se está muriendo. Tenemos la obligación todavía de ir tras la perniquebrada. Tenemos la obligación de ir a los hospitales. Tenemos la obligación de ir a las cárceles. Tenemos mucho trabajo todavía que hacer. Esta pandemia no nos va a frenar a nosotros. Al contrario, nos va a motivar a buscar de qué manera nosotros podemos ser útiles, la Iglesia de Jesucristo, en estos últimos días. Si tú tienes sed, acércate a una iglesia. Si por alguna razón no puedes porque tienes temor al COVID, que tendrías que seguir estas grabaciones para que puedas encontrar la paz de Jesucristo, en el nombre de Jesús. Les habló el pastor Jesús Verástegui y espero que esto sacie su sed. Lea su Biblia, ore sin cesar y usted será alimentado y empezará a apagar ese fuego de sed que a veces nosotros tenemos. Busque a Dios en el nombre de Jesús.